¿Y por qué el PAN? ¿Por qué no el PRI? ¿Por qué no Morena? ¿Por qué no que con el PT, con el famosísimo Noroña? ¿Por qué el PAN? Los escándalos de corrupción que ha tenido el PRI a lo largo de su historia son innegables. O sea, si bien México sí tuvo cierto crecimiento con el PRI, pues obviamente gobernaron 70 años, pues tampoco es como que no iban a hacer algo positivo en esos 70 años que nos estuvieron gobernando. Pero a mí no me gustaba o no me gusta la manera de ser del PRI, o por lo menos de lo que era el PRI en esa época. Morena, el PT, bueno, a ver, los partidos satélites yo los descontemplo casi, casi naturalmente, pues porque al final son partidos que se crean literalmente pues para sumar a otros y para hacer arreglos políticos o acuerdos políticos. ¿Por qué Acción Nacional? ¿Por qué el PAN? De entrada, porque yo soy una persona que le gusta basarse mucho en los hechos. El PAN, en los hechos, en los gobiernos municipales que ha tenido, en los gobiernos estatales que ha tenido y las dos veces que hemos tenido la presidencia de la República, es un partido que en los hechos gobierna mejor. Los resultados de crecimiento económico, los resultados en materia de seguridad, los resultados en materia de cómo se protegen los derechos de las personas, entre muchas otras cosas, Acción Nacional y sobre todo, o fundamentalmente, pues por la razón por la cual se crea Acción Nacional es una de los motivos que me hace entrar y decidir ser militante. Su doctrina, su mística, el hecho de acabar con pues con ese grupo de gobernantes que nos estuvieron, como ya lo dije, gobernando más de 70 años y empezar de la nada y crear un movimiento nacional a tal grado de poder llegar a la presidencia de la República en el 2000, pues es otra de las místicas que hace que para mí Acción Nacional sea pues ese gran partido de México, o por lo menos, porque tampoco soy de la idea de que los partidos son lo mejor del mundo, por lo menos creo, hoy a mis 23 años, que Acción Nacional sí es el mejor partido que hasta hoy tiene nuestro país. Y, y es muy cierto esto que dices que no, no todos los partidos son perfectos. Yo creo que, y aplica para todo, no todos los profesionistas de la salud son perfectos. En Claro. ninguna cosa hay nada perfecto. Yo te quiero preguntar, dentro de Morena, ¿tú crees que los candidatos o las personas que están dentro de Morena sean todos malos? ¿Crees que todas las personas que estén dentro del PAN sean todas buenas? ¿Hay que separar el No, candidato del partido? no, por supuesto que no. Mira, sí creo que hay una tendencia en los partidos políticos que pues hay que notar, ¿no? O sea, la tendencia de Morena, perdón, tienen gobernadores como el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que está enfrentando pues un juicio por presunta violación o por tentativa de violación a una de sus hermanastras. Eh, Tienes a este mismo personaje que pues, fue acusado por el propio presidente del Partido Encuentro Social, que fue el partido que lo postuló cuando fue candidato a gobernador en Morelos hace 6 años, pues diciendo que el gobernador se dedicaba a hacer negocios con el erario público. Tienes un estado de Morelos devastado, destruido, dominado por el crimen organizado, en donde muchísima gente acusa al gobernador incluso de tener nexos con estos grupos. Entonces, sí es una constante de estos señores. O sea, hay que voltear a ver Guerrero, hay que voltear a ver Chiapas, hay que voltear a ver Oaxaca, hay que voltear a ver Sinaloa. Son estados que están incendiados en materia de seguridad. Y bueno, en el caso de Sinaloa, creo que ya los nexos que tiene el gobernador Rocha Moya con los grupos delincuenciales son innegables. Y, o sea, no hay manera de taparlos. El propio pues, criminal que ya está detenido en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, pues dijo que el que le puso la trampa, o presuntamente dijo que el que le puso la trampa había sido el gobernador de Sinaloa. Ah, sí. Entonces, pues bueno, creo que hay Porque una constante, insisto, cuando ciertas personas gobiernan en ciertos partidos. O sea, quiero entrar al detalle. Por supuesto que no toda la gente que esté en Morena es mala. Hay gente muy capaz, hay gente muy estudiada, hay gente que ha podido o ha intentado dar los mejores resultados y pues no sería justo tacharlo simple y sencillamente por el partido del que vienen. Sí creo que hay que hacer una diferenciación en lo personal con las personas, con los servidores públicos,
con los partidos políticos. Y lo mismo en Acción Nacional, o sea, creo que en Acción Nacional hay gente también muy valiosa, pero pues también están las personas indeseables, ¿no? Como las hay en cualquier partido político. Y quien te diga lo contrario, pues yo creo que ya es un acto de fanatismo, ¿no? Y claro, y yo te quiero preguntar aquí algo que no me acuerdo a quién se lo escuché que le cuestionaron, ¿por qué estás con el PAN? Y él mencionaba que, a ver, en México la realidad es que si quieres realmente llegar a hacer un cambio, necesitas estar con un partido. Es muy complicado, digo, Andrés Manuel vino a romperla con Morena. Un caso, uno en un millón de millones, hizo algo muy complicado, nadie le quita el mérito, pero realmente necesitas una plataforma. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo de que la mejor plataforma, al menos con la que yo me podría identificar, porque no defiendo a ningún partido político, pues es el PAN. Es la realidad, son los más coherentes. Muchas personas se quejan de ellos, solo gobernaron 12 años. Morena ya va para los mismos 12 años y el país no ha mejorado. Entonces ya cuando evalúas eso, pues sí, la plataforma más coherente o lo más razonable es el PAN, pero hay algo que a mí me asusta mucho con el PAN y es que lo que los diferenciaba, al menos yo mi perspectiva, yo que estoy afuera, yo que no estoy dentro, tú ahorita me podrás colaborar o corregir, es que están agarrando ciertas tendencias de Morena. Y es algo que la verdad no estoy muy de acuerdo. El PAN a simple vista se vende como la derecha de México. En mi opinión, han estado agarrando últimamente medidas de izquierda, que ahorita podemos platicar un poquito más. Pero antes te quiero preguntar, ¿por qué crees que pase esto? O sea, ¿por qué crees que el discurso de somos derecha, somos centro, mucha gente le llama derecha buena ondita? Yo te quiero preguntar, ¿tú qué La opinas de derecha buena esto? onda. A ver, yo creo que la doctrina de Acción Nacional es mucho eh, en cómo se crea el partido. Pero ojo, y aquí quiero entrar a algo muy interesante. No es que no seamos un partido, a ver, de entrada, la derecha y la izquierda en México, pues más bien es centro derecha y centro izquierda. No hay partidos, o por lo menos Acción Nacional no nos consideramos un partido tan radical en ese aspecto. ¿Y por qué lo digo? Y yo creo que esto suma a una democracia, porque a ver, no podemos encasillarnos en nuestra manera de pensar y no querer escuchar a nadie más. Yo creo que sí hay fundamentales que debemos defender como partido, como lo es la vida, por ejemplo, que es un tema controversial, por demás controversial. Creo que es algo que se tiene que defender como un derecho humano básico, que está establecido incluso en nuestra propia constitución y pues en todos los tratados internacionales que tiene México firmados referentes a derechos humanos. Pero ojo, ¿y por qué digo que hay que poner atención a cómo va evolucionando la gente? Un partido que se queda clavado en una ideología de hace 50 años, pues no es un partido que evolucione. Hay que ir evolucionando en el proceso, ojo, no sin perder nuestras raíces o nuestras bases, pero por ejemplo, si a mí me preguntas, mi querido Nacho, con este tema de la vida, la gente cuando hablas yo defiendo la vida, la gente luego lo relaciona con el aborto. Un tema complejo, interesante, sin duda. Hay muchas aristas por las cuales voltear a ver este tema, pero a ver, ¿qué creo yo? Y a mí me parece muy sencillo. A mí me preguntas como panista, oye, ¿defiendes la vida? Sí, por supuesto que defiendo la vida. El discurso no debería de ser si estamos a favor o en contra del aborto. El discurso debería de ser un tema de salud pública y cómo vamos a hacer para que ninguna mujer en este país tenga que orillarse a abortar, ¿no? Eh, es un tema que siempre lo he dicho, se tiene que analizar desde el caso específico, no puedes hablar y generalizar absolutamente todo lo relacionado a esto, pero en algo que sí coincido, por ejemplo, con la dirigencia de mi partido es, a ver, sí estoy a favor de la vida, pero estoy en contra de que criminalicen a la mujer por abortar, porque de entrada una mujer que aborta, pues pasa por toda una serie de circunstancias que la llevan a ello. Entonces, tenemos que hallar la manera de apoyar a estas mujeres y no criminalizarlas por el hecho de abortar. Pero ojo, porque esto es muy distinto a querer decir, no, pues que todo el mundo aborte y felicidades por abortar. Pues no, más bien es llegar a la situación o llegar al nivel de salud pública, de educación pública y tal, pues para que no se tenga que orillar a esas circunstancias. E insisto, no criminalizar a la mujer por el hecho, ¿no? Entonces, sí Claro. creo que hay cosas que como base debemos defender, pero tampoco encasillarnos a pensar que vivimos en los años 70. Entonces, pues esto a mí me parece fundamental.